Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresa en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en La Mira en este espacio mensual del estudio Brun Costa y estamos con uno de sus socios, con Leonardo Costa. Gabriel, ¿cómo Leo, andás? gracias por estar. No, gracias a vos. Y gracias por el apoyo de siempre, por supuesto. ¿No? Igualmente. Y hoy vamos a hablar de este impuesto global que plantea la OCDE, ¿no? Exactamente. Y su impacto en Uruguay. Para ver si nos explicás un poco. A ver, este es un tema que obviamente uno de antemano dice no es un tema que me puede afectar. La OCDE ha establecido para 2024 que al menos las empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros deberán pagar sí o sí un 15%. Un 15% de impuesto efectivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo gano 100 pesos, al menos 15 pesos voy a tener que pagarle en algún lado del mundo. Entonces uno tiene que decir, bueno, pero si en Uruguay las empresas pagan el 25%, ¿por qué esto puede afectar a Uruguay? En realidad, este es un tema que, como vemos en la placa... Sí, vamos por la primera placa que dice en qué consiste. ¿En qué consiste? Lo que trata de buscar básicamente es generar para los países totales, o sea, para todos los países que integran esto, por lo menos 220 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Frente a, previamente se había estimado un poco menos. 150 mil millones. 150, claro. Y, a ver, ¿qué es lo que busca esto? Es decir, la competencia fiscal nociva, los paraísos fiscales, las posibilidades que las rentas vayan de un país a otro, hace que las empresas multinacionales se ubican en uno o en otro país dejando de pagar impuestos por el total de las rentas que obtienen en el mundo. Cuando vos decís que esto puede parecer tema que no nos involucra a la mayoría, digamos, involucra a la mayoría los impuestos que se recaudan, porque con esos impuestos se paga la educación, se paga la salud, se paga todo. Y según esta información que vemos en la placa, se pierden 311 mil millones de dólares por abusos fiscales y 171 mil millones ya por evasión directamente. Por eso mismo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿esto por qué puede afectar a Uruguay? En la estimación que hacen algunos comentaristas y en cifras que maneja el gobierno, esto afectaría en Uruguay a por lo menos 200 empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 200 empresas en Uruguay que integran un grupo multinacional que factura más de 750 millones de euros. Por tanto, ¿por qué a Uruguay le preocupa? Bueno, esto le preocupa a Uruguay por muchas razones. Una de ellas es que estas empresas, estas 200 empresas, son empresas muchas veces muy demandantes de mano de obra tecnológica, por ejemplo. Mano de obra joven, calificada. Son muchas de estas empresas que de pronto están empleando entre 500, 600 personas que en Uruguay reciben, digamos, buenos salarios y gente muy capacitada. Por tanto, este es un tema que inexorablemente a Uruguay le va a afectar. Y quiero tratar de explicarlo por qué lo puede afectar. Muchas de estas 200 empresas se ubican o bien en zonas francas, o bien reciben tratamientos fiscales especiales, como por ejemplo todas las tecnologías con el software, o bien han tenido, por ejemplo, alguna promoción de inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Que a la larga estas empresas en Uruguay están pagando efectivamente menos del 15%. Entonces uno puede decir, bueno, pero entonces no es una mala noticia para el gobierno, porque estas empresas que no pagan nada podrían llegar a pagar un 15%. Sí. Es verdad, y en esto creo que es parte del desafío que tiene el Uruguay. Esa es la parte positiva para el gobierno. Para el gobierno. Ahora, claro, pero tiene una parte negativa. Claro. ¿Por qué digo esto? Claro. Porque este impuesto está pensado para empresas que facturan por lo menos 750 millones de dólares al año, van a pagar un 15%. Pero eso es un mínimo que puede ser más del 15%, y eventualmente algún país puede decir menos de 750 millones de euros. Entonces estoy pensando en que esto puede impactar sobre todo por algún vecino que pueda decir, bueno, acá tengo una oportunidad, en fin, de obtener algo de rentas para mí. Y porque además Uruguay tiene parte de su estrategia de captación de inversiones, la tiene ubicada justamente en este tipo de
regímenes promocionales, de beneficios, sea en zonas francas, claro, sea el software o sea en los regímenes promocionales de la ley de inversiones. Por tanto, para Uruguay esto es necesariamente un desafío, pero ya no va a poder hacerlo. no, lo puede hacer Uruguay. A ver, y quizás vamos a la última de las placas. Sí. A la última de las placas. ¿En qué consiste el impuesto? El primer cuadro que está sobre la derecha dice, bueno, por lo menos van a tener que pagar en las retenciones de impuestos. En las retenciones de impuestos, en el siguiente. Este no, es el otro, es otro, sí. Otro más. Por lo menos van a tener que pagar un 9%. Eso no importa porque Uruguay tiene retenciones del 15%. De hasta el 15%. Ahora, después dice así, si Uruguay no grava, y por ejemplo dice yo no voy a grabar con nada, la casa matriz debe pagar al menos un 15%. Sí. Si esa casa matriz, supongamos que tiene tratado con Uruguay, dice, no, yo voy a ser beneficioso con la renta de Uruguay, cualquier otro país en el cual exista una empresa de esa multinacional puede decir, yo quiero ese 15%. Por tanto, para Uruguay esto es un desafío. ¿En qué sentido? Si yo dejo de cobrarlo, alguien lo va a cobrar. Bien. Por tanto, parecería ser tonto que Uruguay no hiciera alguna modificación tributaria para decir, bueno, yo lo quiero cobrar. Pará. Pero a cambio de no cobrarlo, vos lográs que esa empresa se instale en Uruguay y dé mano de obra, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esa empresa muchas veces puede decir, yo me instalo en Uruguay porque hay buena mano de obra, porque hay buena infraestructura, pero también porque hay cero impuestos. Seguro. Y por tanto, alguna empresa puede replanificar su estrategia. Está bien. Entonces, lo interesante de todo esto es que, primero, ¿en qué está el impuesto global este? Solo dos países lo han empezado están en sus legislaciones, que es Japón y Corea del Sur. Los otros países están en una discusión, y hay una discusión muy interesante en este momento entre Estados Unidos y Europa, porque Estados Unidos, con mayoría republicana en la Cámara de Representantes, está diciendo, no, esto afecta a la competitividad de las empresas americanas también, por tanto vamos más despacio. Hoy en este momento está ocurriendo un debate de si esto va a ser 2024 o eventualmente se puede postergar un poco. Hay países que han tenido la estrategia de decir, vamos a esperar a ver qué pasa. Otros, y yo creo que Uruguay debiera estar en esa estrategia de los otros, puede pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En zonas francas, en particular, se da una situación que el Uruguay garantiza, bajo responsabilidad del Estado, que no le va a poner impuesto a nadie. Ahora, yo puedo decirle a las empresas multinacionales, yo gobierno y las empresas multinacionales le pueden decir al gobierno, mire, yo estoy dispuesto a pagar el 15% en Uruguay. Para eso se requiere una modificación legislativa. Pero el impuesto global tiene una particularidad, es que permite imputar a cuenta de ese 15%, es decir, computar a cuenta de ese 15% el empleo y, por ejemplo, la infraestructura. Por tanto, hay países como, por ejemplo, Costa Rica, que ya está analizando si puede las cargas de seguridad social, decir, yo pago seguridad social por mi empleado, tómelo a cuenta del 15%. Bien. Tenerife está haciendo lo mismo. Es decir, yo creo que Uruguay... Ser imaginativos en eso. Exactamente. Y me parece que... Y las empresas están ávidas, sobre todo muchas de estas 200, están ávidas de tener una solución. Primero porque muchos de los gerentes son gerentes que están acá en Uruguay y obviamente quieren seguir estando o en su país o en el lugar en donde fueron localizados. Leo, perdóname, para precisar, cuando estamos hablando del impuesto, estamos hablando de cualquier tipo de impuestos. O sea, si por ejemplo, en materia de impuestos nacionales, a la empresa multinacional que viene se le fija una cosa, pero bueno, va a estar en Canelones y hay impuestos municipales que yo te los saco. Tampoco. Los impuestos comprendidos son impuestos a la renta e impuesto al patrimonio. Como en zona franca, por ejemplo, la exoneración es de ambos, sí. Yo podría decir, bueno, en Uruguay usted tiene una tasa efectiva de 0. Sí. Entonces, una de las ideas que es posible manejar, y yo creo que es interesante la posibilidad de dialogar esto con el gobierno y tratar de buscar una solución imaginativa, es decir, bueno, parte de ese 15% considero que el empleo que se genera, las cargas de seguridad social son parte de ese pago. No sirven los impuestos, por ejemplo, Canelones o Florida, donde fuere. Eso no sirve. Estos impuestos, siempre cuando hablamos de la OCDE siempre habla de impuestos al capital, o sea, al patrimonio o impuestos a la renta. Ahora, Leo, esto, ¿no? Si vamos a suponer, se impone. Chau. Y Uruguay
tiene que grabarlo y no somos nada imaginativos y el que viene acá tiene que pagar el 15%. Las empresas van a tener que buscar o va a haber que buscar modos de competitividad que justifiquen ese 15%, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Es decir, por ejemplo, si Uruguay no hace nada, dice, yo, ¿sabes qué? No voy a tocar nada de mi legislación. Sí. La empresa probablemente diga, estoy pagando un 15% acá en Uruguay, que muchas veces eso era parte de mi rentabilidad. Por tanto, voy a tener que buscar o cambiar mi estrategia de negocios o eventualmente, dígame Uruguay qué otras cosas me puede dar. Porque lo interesante además de este impuesto es que no le permite, por ejemplo, si el gobierno quisiera ese 15% yo te lo doy como una especie de devolución de impuestos, eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, lo que tiene que hacer es ver cómo, para computar el empleo, lo puede hacer. Esta es una discusión, por ejemplo, que en este momento, ya te digo, está muy álgida por la discusión entre Estados Unidos y Europa, pero, por ejemplo, afecta a las regiones de menos desarrollo. Los países africanos, concretamente, están en contra absolutamente de esto. Claro. Pero lo interesante de todo esto es cómo ha ido cambiando el mundo, Gabriel, porque el mundo, hace 20 años, se permitía competir y yo competía contra Argentina, Argentina competía contra Brasil y de pronto los países decían, bueno, ¿sabes qué? No importa, yo te exonero por acá, computame. O sea, había mucho más libertad y soberanía impositiva. Hoy, y en base a estos embates de la OCDE, pospandemia, la necesidad de recursos, etcétera, la posibilidad y la libertad que tenemos para generar una política tributaria propia son cada vez menores. Cada vez menores. Y ahí de pronto cosas que uno le parece que no linkean con esto, como por ejemplo la seguridad pública que un país tiene, por supuesto, la seguridad en los contratos, el respeto, esas cosas terminan también jugando, ¿no? Por supuesto, por eso yo te decía hoy que Uruguay, sobre todo cuando le dio garantía a las empresas de zona franca de que no le va a imponer ningún tributo bajo responsabilidad del Estado, ahora tiene que decirle, bueno, las empresas pueden decir, yo renuncio a esa garantía y busquemos alguna solución. Si no lo hago, si Uruguay quisiera imponerlo sin más, podría tener responsabilidad. Por tanto, lo interesante acá y las posibilidades que se generan es una especie de pacto que diga a las empresas, usted puede renunciar a la exoneración, yo le voy a permitir que usted compute esto y usted me libera de la responsabilidad que me acuerda la ley de zona franca. Ese es un ejemplo. Pero también esto se da en el software, aunque en el software es más fácil, porque yo puedo decir, bueno, las empresas deberán pagar un 15%. Ahora, fíjate lo que es interesante, porque hay muchas empresas que no están afectadas por esto y le voy a imponer un 15%. O sea, que es un juego, así como está planteado, por lo menos yo te diría que va a haber un régimen, o debería, mejor dicho, yo me imagino que debería haber un régimen en el cual vos podés optar por pagar algo acá o decir quiero la exoneración. Y esta es una vieja discusión, si Uruguay debe, la ha planteado varias personas en Uruguay, se ha discutido mucho, incluso algunos integrantes de la propia coalición que a veces critican si hay muchas exoneraciones o no. Esto es una buena oportunidad para decir, bueno, Uruguay puede, para tratar de retener ese personal calificado, para tratar de retener esas 200 empresas. Esas 200 empresas son empresas muy, muy relevantes en cuanto a generación de empleo y calidad de empleo. Y sobre todo gente muy joven. Claro. Y yo puedo decir, bueno, la forma que tengo es buscar mecanismos que se puede hacer. Las empresas, básicamente la Cámara de Zonas Francas, yo soy asesor letrado de la Cámara de Zonas Francas, lo que hemos hecho es decir al gobierno, queremos charlar este tema, queremos tratar de... Es una oportunidad para... O sea, no se sabe bien lo que va a venir, pero es una buena oportunidad para empezar a hablarlo. Para empezar a hablarlo. Para empezar a hablarlo, ¿no? Y sobre todo, en el gobierno, que es quien habla con la OCDE y va a los foros internacionales, tratar de ir viendo si este puzzle y este cuadro lo podemos cerrar bien, cosa de que gane el Uruguay con un impuesto que no tenía, mantener las empresas que son, reitero, relevantes en cuanto a calidad y salario, calidad del empleo y salario, y a su vez ver lo que están haciendo otros países que ya se están adelantando. El régimen de zona franca es el afectado, el régimen del software es el afectado y todos los regímenes promocionales de la ley de inversiones. Por tanto, reitero, este es un tema que para la audiencia podrá decir, bueno, pues esto a mí no me afecta. Quizás a muchos de a pie no los afecta, pero lo que tenemos que ver es, Uruguay tuvo toda una estrategia de atracción de inversiones que fue basada en estos mecanismos.
Y por tanto, si yo quiero seguir atrayendo inversiones, si quiero seguir que haya más calidad de empleo, mejor calidad de empleo, que vengan empresas que de alguna manera permea mucho el ingreso en salario, claro. Eso sí nos termina afectando. Claro. Y de lo contrario, si no tenemos una alternativa, ahí sí vamos a tener que buscar otros mecanismos de competencia, por ejemplo, mejorar eficiencia en otros lados. Claro, Aquí en Uruguay vos sabés muy bien que por el peso del Estado y por lo poco flexible que es el mercado laboral, no es tan fácil. Por lo tanto, esto es un tema jurídico, económico y también político. Total. Digo, para cerrar, más allá de las diferencias que pueda haber entre Estados Unidos y Europa, y más allá de que pueda irse más allá del 2024, el hecho de que las empresas multinacionales en algún lugar de su desarrollo de negocio paguen algo y se asegure el pago, eso va a ir. Eso va a ir. Eso va a ir. Eso va a ir. Se verá la forma, pero va a ir, va a ir. El diseño del impuesto está muy bien hecho. Es complejísimo, no es para... para las clases ya es difícil. Sí. Yo puse esa placa, pero es muy complejo. Pero está tan bien hecho que si usted no graba, lo graba otro. Si este no lo graba el otro. En algún lado, o sea, la máxima es el 15% en algún lado se va a pagar. Correcto. Leo, te agradezco mucho. Gracias a vos por la invitación. Muy amable. Vamos a una tanda y volvemos.